Para explicar la fecundación debemos saber qué es un gameto. Un gameto es la célula reproductora masculina o femenina de un ser vivo. Los ovocitos son producidos por los ovarios, ovogénesis, y después expulsados de este órgano durante la ovulación. Las fimbrias de la trompa uterina desplazan el ovocito hacia la ampolla en donde puede ser fecundado. Los espermatozoides son producidos en los testículos, espermatogénesis, y almacenados en el epidídimo. La eyaculación del semen da lugar al depósito de millones de espermatozoides en la vagina. Varios cientos de espermatozoides atraviesan el útero y alcanzan las trompas uterinas. La fecundación es la unión de dos células sexuales para formar un nuevo ser con la información genética de los progenitores. Este proceso ocurre en las trompas de falopio, en el cual el padre determina el sexo. Esto requiere un gran número de espermatozoides. La etapa de capacitación es la movilidad del espermatozoide debido a sustancias en el medio como glucosa, fosforilación de proteínas, calcio, sodio, potasio e hidrógeno. La reacción acrosómica es la liberación de enzimas hidrolíticas principalmente para romper la corona radiada y la zona pelúcida. Un solo espermatozoide atraviesa la membrana plasmática del óvulo y entra en el citoplasma. Cuando el primer espermatozoide toca la membrana plasmática, esta libera una serie de sustancias que evitan el ingreso de otros espermatozoides. A esto se le conoce como reacción zonal. Cuando un ovocito es penetrado por un espermatozoide, completa la segunda división meiótica, lo que da lugar a la formación de un ovocito maduro y de un segundo corpúsculo polar. El núcleo de ovocito maduro constituye el pronúcleo femenino. Después de que el espermatozoide se introduce en el ovocito, su cabeza se separa de la cola y aumenta del tamaño para convertirse en el pronúcleo masculino. La fecundación se completa cuando los pronúcleos masculino y femenino se unen y los cromosomas maternos y paternos se mezclan durante la metafase de la primera división mitótica del cigoto. Primera semana. El cigoto es la célula que resulta de la unión de las células sexuales femenina y masculina. Este cigoto experimenta una serie de divisiones celulares mitóticas llamadas segmentación y mediante la cual se forman células pequeñas llamadas blastómeros. Aproximadamente 3 días después de la fecundación, entra en el útero una masa celular redondeada y compacta constituida de entre 12 a 16 blastómeros, llamada mórula. La mórula llega al útero e inicia diferenciación y reorganización de las células. La mórula llega al útero e inicia proceso por el cual se especializa, adquiriendo la capacidad de desarrollar ciertas funciones y dejando de desarrollar otras. A esto se le llama diferenciación. Se forma una cavidad llena de líquido en el interior de la mórula, llamada blastocele, que se convierte en blastocisto, constituido por el embrioblasto, el blastocele y el trofoblasto. El trofoblasto incluye el embrioblasto y el blastocele y posteriormente forma estructuras embrionarias y la parte embrionaria de la placenta. El trofoblasto existente en el polo embrionario se diferencia con la formación de dos capas. Un sincitiotrofoblasto externo y un citotrofoblasto interno. El sincitiotrofoblasto se infiltra en el epitelio endometrial y el tejido conjuntivo adyacente. Al mismo tiempo, en la superficie profunda del embrioblasto se forma una capa cuboidea del hipoblasto. Hacia el final de la primera semana, el blastocisto se está implantando superficialmente en el endometrio. La proliferación y la diferenciación rápidas del trofoblasto tienen lugar a medida que el blastocito completa la implementación del endometrio uterino. Los cambios endometriales que se derivan a la adaptación de estos tejidos como forma de preparación a la implementación denominan el conjunto reacción decidual. Simultáneamente se forma la vesícula umbílica primaria y se desarrolla el mesodermo extraembrionario. Se forma el celoma extraembrionario a partir de espacios que se desarrollan en el mesodermo extraembrionario. Después el celoma se convierte en la cavidad coriónica. La vesícula umbilical primaria disminuye de tamaño y desaparece gradualmente a medida que se desarrolla la vesícula umbilical secundaria. La cavidad amniótica aparece en forma de un espacio entre el citofoblasto y el embrioblasto. El embrioblasto evoluciona hacia el disco embrionario bilaminar constituido por el epiblasto y el hipoblasto. La placa precordal se desarrolla en forma de un
engrosamiento localizado en el hipoblasto, indicando la futura región craneal del embrión y la localización futura de la boca. La placa precordal también es un elemento organizador importante de la región de la cabeza. Tercera semana. El disco embrionario bilaminar se convierte en un disco embrionario trilaminar durante la gastrulación. Estos cambios comienzan con la aparición de la línea primitiva, lo que tiene lugar al comienzo de la tercera semana, en forma de un engrosamiento del epiblasto en el extremo caudal del disco embrionario. La línea primitiva procede de la migración de las células del epiblasto hasta el plano medial del disco. La invaginación de las células epiblásticas a partir de la línea primitiva da lugar a las células mesenquimales, que migran ventral, lateral y cranealmente entre el epiblasto y el hipoblasto. Tan pronto como la línea primitiva comienza a producir células mesenquimales, el epiblasto se denomina ectodermo embrionario. Algunas células del epiblasto desplazan el hipoblasto y forman el ectodermo embrionario. Las células mesenquimales producidas por la línea primitiva se organizan al poco tiempo formando una tercera capa germinal, el mesodermo intraembrionario o embrionario, que ocupa la zona entre el hipoblasto previo a la célula del epiblasto. Las células del mesodermo migran hasta los bordes al disco embrionario, donde se unen al mesodermo extraembrionario que cubre el amnios y la vesícula umbilical. Al final de la tercera semana, el embrión es un disco embrionario plano y ovoide. El mesodermo se localiza entre el ectodermo y el endodermo del disco en todas las zonas, excepto en la membrana orofaringea, en el plano medial ocupado por la notocorda y en la membrana cloacal. Al comienzo de la tercera semana, las células mesenquimales procedentes de la línea primitiva forman un proceso notocordal entre el ectodermo y el endodermo. El proceso notocordal se extiende desde el nodo primitivo hasta la placa precordal. En el suelo del canal notocordal aparecen una serie de zonas de abertura que poco tiempo después presentan coalescencia y dan lugar a la placa notocordal. Esta placa se pliega formando la notocorda, que representa el eje primordial del embrión, alrededor del cual se forma el esqueleto axial, es decir, la columna vertebral. La placa neural aparece en forma de un engrosamiento del ectodermo embrionario, inducido por la notocorda en desarrollo. En la placa neural aparece un surco neural longitudinal que está rodeado por los pliegues neurales. La fusión de estos pliegues forma el tubo neural. A medida que los pliegues neurales se fusionan para formar el tubo neural, las células neuroectodérmicas forman una cresta neural entre el ectodermo de superficie y el tubo neural. El mesodermo existente a cada lado de la notocorda se condensa formando columnas longitudinales de mesodermo paraxial. Al final de la tercera semana, estas columnas dan lugar a los somitas. El celoma existente en el interior del embrión aparece inicialmente en forma de espacios aislados en el mesodermo lateral y en el mesodermo cardiogénico. Después de las vesículas celómicas muestran coalescencia formando una cavidad única con forma de herradura, que en última instancia es el origen de las cavidades corporales. Los vasos sanguíneos aparecen inicialmente en la pared de la vesícula umbilical, la alantoide y el corión, y al poco tiempo se desarrollan en el interior del embrión. Los eritrocitos fetales y del adulto proceden de los diferentes precursores hematopoietíticos. El corazón primordial está representado por los dos tubos cardíacos endocárdicos. Hacia el final de la tercera semana, los tubos cardíacos se fusionan y forman un corazón tubular que está conectado con los vasos del embrión, la vesícula umbilical, el corión y el tallo de conexión, constituyendo un sistema cardiovascular primordial. Las vellosidades coriónicas primarias se convierten en vellosidades coriónicas secundarias a medida que adquieren zonas centrales constituidas por mesenquima.
Antes del final de la tercera semana aparecen capilares de las vellosidades coriónicas secundarias, lo que las transforma en vellosidades coriónicas terciarias. Las extensiones de citotrofblasto proceden de estas vellosidades troncales, se fusionan y forman una cubierta citotrofoblástica.